Hola a todos, de nuevo con el podcast de Clan Asatru Patagonia. Francisco Luis Güens, quien les habla, Yar del Clan. Bueno, vamos a dejar que se presenten los chicos. Acá Rino, Gercir, de Clan Asatru Patagonia. Y acá Esteban Cuello, integrante también de la Asatru Patagonia. Bueno, ¿qué temas tenemos preparados para hoy? Para hoy armamos un tema hermoso, que es el tema del Yggdrasil. Bien. El Yggdrasil, el gran fresno primordial donde están los 9 mundos y donde se lleva a cabo todo lo que es la mitología nórdica. Dijiste fresno. Sí. Yo desde mi ignorancia, otra vez, te pregunto qué es un fresno o a qué se refiere el fresno. En la mitología nórdica, el fresno era uno de los árboles más adorados en la naturaleza. Bien. Porque realmente, porque representaba al Yggdrasil. Claro. O sea, ellos lo veían así. El fresno, o sea, si alguien no sabe lo que es el fresno, es una especie de árbol. Ahí va. Claro, eso es lo que te quería Hoja consultar. caduca. Es nativo de ahí de la zona, calculo. Claro, De los exactamente. países ¿Y escandinavos. se sabe por qué se utilizó para referenciar esto un árbol? ¿O se puede llegar a como decir, quizás es por esto? Y viste, antes se usaban ejemplos de lo que tenían cerca para Claro. representar todo lo que ellos conocían. Claro, que un poco es lo que hablábamos en el anterior, en el otro podcast, que es esto de que muchas de las cosas que también de que están en la mitología eran cosas también basadas en lo que se veía y en lo que se experimentaba. Pero también ahora pienso, puede ser un poco con esto también de la idea de ramificación, ¿no? Exactamente. Vos imaginate que ellos, piensan que el universo de ellos, son 9 mundos. Sí. Y hay una ramificación que los une a todos. Y ellos las ramificaciones que veían alrededor, en los entornos que tenían, eran los árboles. Claro. Entonces el fresno, que era un árbol tan representativo del lugar, lo tomaron como... Aparte que en la mitología también, uno de los árboles que encontraron en la orilla, si se acuerdan del podcast anterior, de donde hicieron a los humanos, uno era un fresno y el otro era un roble. Claro. Bien. Y otra cosa, el Yggdrasil, así como lo nombrás, Sí. ¿es algo, podemos decir algo que está vivo o es una estructura más, una estructura cósmica, si se podría decir, hablando como más de un universo, o se piensa que es algo que está vivo? ¿Me explico? No sé si... Sí, para ellos, estaba vivo. Es más, tenemos en el Yggdrasil, en las bases, Sí. hay varios fosos, y en uno de ellos están las Nornas, en el foso de Ur, y las Nornas se encargaban con el agua del foso de Ur, de regar el Yggdrasil. Bien. Y si el Yggdrasil tenía vida, le daba vida al... O sea, ¿era como la vida de los 9 mundos también, se puede decir? ¿O están diferenciados ahí? No, era lo que sostenía los 9 mundos. Claro. No quiere decir que eso es lo que le da vida a los 9 mundos. Claro, como que cumplía la función más que nada del sostén y... Exactamente. Claro, como algo más grande por fuera de los 9 mundos, ¿no? Sostenían, pero el Yggdrasil es como un ente individual, ¿no? Independiente. O sea, tenía su crecimiento, tenía sus pozos, tenía sus lugares, sus reinos. Quizás dentro del universo de la mitología había otro árbol, no sé, pongámosle un pino, que tuviera otros 9 reinos, ¿no? Como dijimos en el capítulo de Ginnungagap, que ahí existía el universo del reino de Jotunheim, de hielo y de fuego, Sí. pero no sabemos si fuera de eso había algo más. O sea que podemos también, ahora yo, escuchándolos ustedes, digo, se puede pensar, llevándolo quizás fuera de la mitología nórdica, como si fuera una galaxia compuesta por mundos, pensándolo como, yo digo, porque por ahí, si lo comparo con lo conocido, con lo que yo he conocido quizás, esta idea de la galaxia que está conformada por muchos mundos, pero que también pueden haber otras galaxias y con mundos que no conocemos. Es un buen... Nunca había pensado así, está Sí, bueno lo que traes. Es más, se dice que, por ejemplo, ellos miraban mucho para arriba. Claro. Y cuando veían las nebulosas, o viste,
por ahí se ven colores en las nebulosas, o sea, como la Vía Láctea, pensaban que era el Bifrost. Claro. Que el Bifrost, bueno, es el puente que usaban los Aesir para ir de mundo en mundo, que era el puente arcoíris. Claro. Entonces ellos sí miraban mucho para arriba, puede ser que sea así. Y en el tema del Yggdrasil, había escuchado también que había seres que lo habitaban o que estaban poblando sus ramas. Sí. Bueno, como vimos en el capítulo anterior de Ginnungagap, Sí. muchos animales nacieron de la transpiración del gigante que estaba durmiendo, cuando Sí. estaba durmiendo. Muchos de esos animales habitaron el Yggdrasil después. Se quedaron habitando. Tenemos ciervos, que son 4 ciervos que van comiendo las hojas del Yggdrasil. En las bases tenemos a Nidhogg, que es un dragón que va mordiendo, va rodeando las raíces para poder voltearlo al Yggdrasil, porque quiere bajar a un águila que vive en la copa. Sí. Que esa águila no tiene nombre. Y hay, por ejemplo, una ardilla que creo que es un personaje muy, muy gracioso, que es Ratatosk, que genera un poco de enemistad entre el dragón y el águila, llevando chismes de un lado para el otro. Entonces, una ardilla que trae chisme y que genera conflicto entre el dragón Nidhogg y el águila. Y el águila. ¿Y qué significado se le pueden dar a esos animales o esos seres que están en el Yggdrasil? Por ahí, ¿qué querían expresar o qué querían...? Me explico, viste que habíamos dicho que muchas de las cosas también tienen que ver con quizás una enseñanza o quizás con algo que querían reproducir un valor en la sociedad o lo que sea. ¿Se le puede encontrar algún significado o eran capaz quizás solo seres que rondaban por el árbol y nada más? Y se puede dar representaciones muchas, ¿viste? Por ejemplo, al dragón Nidhogg, que es el odio. El odio está representado en el dragón, que quiere a toda costa, claro, matar al águila. El águila siempre vigilando desde lo alto. O sea, yo creo que ahí está un poco el liderazgo. Ratatosk es ese... la gente del caos. La gente del caos, el que quiere desestabilizar todo, ¿viste? Claro. Y yo creo que van representando un poco todo eso. Sí, yo creo que también es de vuelta, ¿no? Todo, cómo se mantiene todo en equilibrio. Porque no es que está Nidhogg abajo y arriba no hay nada. Sino que, bueno, hay un aire arriba, hay una gente abajo, o sea, ahí está su contraparte por debajo. Los 4 ciervos van comiendo las hojas, también dando lugar a que crezcan nuevas, ¿no? Claro. Un constante crecimiento. También representan los 4 puntos cardinales, los ciervos. Ah, mira. También después hay otros que están en cada... Por ejemplo, hay otro ciervo que está en el techo del Valhalla, en Asgard, que va comiendo de las hojas y de los cuernos va chorreando agua, que cae a uno de los pozos del Yggdrasil y de ahí salen los ríos, por ejemplo. Claro. Entonces esa agua es casi sagrada. Yo creo que van representando también distintas... más que nada eso, el equilibrio y distintos valores. Esto, cómo existe el caos, pero también la bondad y cómo está todo en equilibrio, ¿no? Y es re interesante también lo que dijo Kai Vikingo, porque esto de el simbolismo que se le puede dar a los animales está buenísimo. Que también quizás tiene que ver un poco a... Quizás uno escucha estas historias y tiene que ver con libre interpretación también. De qué significado le quiero dar yo. O escucho esta historia y digo, che, mirá, a mí me hace pensar esto. Pero que quizás despierta en diferentes personas diferentes reflexiones. Y es súper válido. Y eso es lo interesante de esta historia, que te despiertan quizás reflexiones y sentarte en una mesa a charlarlo. 3 cabezas diferentes. Totalmente. Que podemos tener 3 pensamientos diferentes y puntos de vista diferentes. Es que eso es lo bueno de la mitología nórdica, perdón, no sé si iba a decir algo. O sea, que no está cerrada a una sola verdad.
Sí, no, es esto y nada más. Claro. O sea, hay diferentes interpretaciones y todas son válidas. Hay muchas teorías, hay mucho, como, o sea, hay un bache bastante grande en lo que es material escrito. Mucho fue de boca en boca, de generación en generación. O sea, tuvimos que rearmar, o sea, la humanidad tuvo que volver a rearmar toda la mitología por las historias y los cuentos que venían de antes. Claro. Entonces, o sea, es todo válido eso. Y habíamos hablado, bueno, de que el Yggdrasil estaban los 9 mundos. Que un poco también lo tocamos en el capítulo de Ginnungagap, que nombramos algunos, Sí. pero estaría bueno quizás nombrar los 9 y poder capaz de decir alguna característica como bien principal de ese mundo, para ir, más que nada, yo que quizás no conozco todos los mundos, ir conociéndolos de a poco. Y bueno, entre los mundos tenemos a Asgard, que es el reino de los Aesir. Está Vanaheim, que es el reino de los Vanir, el reino de los seres de la naturaleza. Que bueno, hoy estuvimos charlando un rato antes y después, o sea, se disputaron quién iba a gobernar sobre los reinos, pero bueno, eso es para otro capítulo, lo vamos a retomar. Está Alfheim, que es el mundo de los elfos. Está Midgard, que es la tierra. Está Jotunheim, que es el reino de los gigantes de hielo. Muspelheim, que es el reino de fuego. Está Svartalfheim, que es el reino de los enanos y los elfos oscuros. Está Helheim, que es el reino de los muertos. Y me falta Niflheim, que es el reino de la oscuridad. Bien. ¿Y hay un reino malo y un reino bueno? O... Depende a quién le preguntes. Si le Claro. preguntas a Marvel, está Jotunheim. Claro. Ahí va. Los reinos no son malos, o sea, los planetas, los mundos no son malos. O sea, cada habitante representa algo. Claro. O sea, vos fijate que en cosa me llaman Muspelheim, están los gigantes de fuego, donde está el gigante Surd, que quiere destruir Asgard a toda costa. O sea, quiere ir a destruirlo, a matar a los Aesir y destruir también la creación de ellos, que es Midgard. ¿Pero esa confrontación era normal entre mundos, por ejemplo? Y vos lo podés pensar como si fueran países, por ejemplo, ¿no? En Claro. una guerra mundial. Y tenés bandos buenos o malos. Y depende a quién le preguntes. Uno Claro. es bueno o el otro es bueno. o Pero el digo, otro es malo. para los vikingos, ellos desde su postura, ¿pensaban que algún mundo era malo o bueno? ¿O había preferidos o no tan preferidos? Y siempre calculo, se me ocurre que el reino de los dioses, Asgard, siempre Claro. iba a ser el preferido porque ahí es donde estaba Como Valhalla. el ideal, digamos. Es donde habitaba Odín, donde estaba el Valhalla, que si vos te morías te ibas al Valhalla. Entonces Claro. era como lo que se esperaba. Pero como así como buenos o malos, creo que no sé si realmente había una generalización tan grande como buenos o malos. Quizás el reino de hielo, de los gigantes de hielo, era un reino de hielo con montañas, pero no había nada más. Claro. Mismo Helheim no se consideraba como algo malo, no era era el inframundo, pero no era Era el paso a el seguir de la infierno. muerte. Ahí iban las almas. Claro, no era algo negativo, sino no que... era algo claro. negativo, era un paso más. O sea, o ibas al Valhalla, si morías de una forma, o ibas al salón de Freya, o te ibas a Niflheim, a Helheim, perdón, y eras un alma rondando en ese mundo, ¿no? Ahora que dijeron Helheim, me acabo de acordar que está bueno para los que nos estén escuchando y que hayan visto Vikingos. Está bueno, a mí me gusta, yo me volví fanático porque también empecé a ver Vikingos. Aparece una representación de Helheim en un episodio de Vikingos, que si no me equivoco estaba Floki cuando llega a Groenlandia, Islandia, y se da cuenta que no era lo que esperaba. Claro. Y está medio como en este trance de que se está por morir porque tenía una infección. Está bueno porque los que lo puedan ver por video, vamos a poner un clip de eso. Y aparece
una representación que yo me acuerdo que busqué y decía que era una representación de Helheim. ¿Helheim se dice? Que era como que quizás él en ese momento, como era un vikingo guerrero, reacciona mal porque él, como acá dijo Fede, el ideal es irse al Valhalla. Pero como que también dentro de la misma cultura había como, no sé, si eras un guerrero, morir dignamente era ir al Valhalla, morir en guerra, digamos. Pero también me acuerdo que una vez charlamos que también dependiendo, quizás se pensaba como que quizás dependiendo de cómo morías o la forma de morir, también era a qué mundo ibas a ir, algo así. Podías, Claro, no es sé que si- ser guerrero no te garantizaba ir al Valhalla. Claro, O sea, porque después venían las valquirias y elegían, pero no te garantizaba. pero ellos pensaban en tener que darlo todo para que Claro. el día que te tengan que elegir te elijan. Claro, vos Exacto. ponés, a Valhalla iban los mejores guerreros. Claro, O sea, como los más destacables. Hoy en lo que conocemos de escrito, los héroes, como Ragnar, Eric el Rojo, Harald Bluetooth, o sea, eran los héroes nórdicos que iban a Valhalla y algunos otros, ¿no? Pero Claro. no todos los guerreros iban. Yo creo que esto está bueno de la representación porque hay una de las hijas de Loki, que es Hela, que es una niña que está mitad muerta, mitad viva, es la que cuida el reino del inframundo, ¿no? Helheim. Ah, mirá. Entonces creo que, si no me equivoco mal, en el capítulo aparece esta figura Sí, femenina. sí, total. Y él cree como que no llegó a una isla, sino estaba tan desértico que no crecía nada, que no crecía el pasto, que no crecía nada. No veía prosperidad No tampoco. había prosperidad y se imaginó esto, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba infectado y todo, tenía una infección, que había llegado al reino de Helheim. Porque también eso, se creía que se cruzaban los reinos Claro. fácilmente. Entonces, Y que ahí quizás- también nos podemos conectar con esta idea de que quizás en ese momento, también de vuelta aclarando, como no había la investigación suficiente para saber que el mundo era redondo y bla, 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 quizás también pensando en que navegar en el barco te iba a llevar a otro mundo. Esto de que pensaban que era, de vuelta, como quizás pensaban Claro. que era un plano, que si te Interminable. ibas y Claro. viajabas un par de días o un par de meses, llegabas a un nuevo mundo. No te vayas más lejos, cuando descubren América, Claro. que era el nuevo mundo. Y Total. de nuevo no tenía nada. Era nuevo Sí, para sí, sí. ellos, para los españoles que habían venido, pero. Sí, que hay un montón de teorías. existía. Claro. Hay un montón de teorías, también viste, no me acuerdo de quién era la teoría esta de que el mundo era un cuadrado en 2D sostenido por 4 elefantes en las puntas. Claro. Sí, después Pero- la tortuga del mundo. Pero eran todas, la- si vos te pones a pensar, no está muy lejano a lo que hablamos de Ginnungagap, de esto del plano de hielo en el que Claro. estaban los 9 mundos. O sea, son todas teorías que en ese momento era el ser humano buscándole explicación a lo- a cómo existimos, dónde estamos. Y no date cuenta, o sea, antes se escuchaban, los vikingos escuchaban un trueno y decía Thor está golpeando su yunque. Claro, Y hoy sabemos que son, o sea, es la velocidad del rayo al que cae, rompe la barrera del sonido y sentimos el ruido del relámpago. claro. Pero, o sea, siempre le buscaban La vuelta. la vuelta y se lo atribuían generalmente a los dioses o a algún demonio o algo. Una de las cuestiones que quería preguntar, hablando de los 9 mundos que nombramos recién, en opinión propia de ustedes, ¿cuál piensan que quizás era el mundo más poderoso, que más poder tenía? Supongo la respuesta que ya la debo saber, pero les pregunto a ver, ¿cuál era el mundo para ustedes más poderoso? Nos imaginamos una pelea entre los 9 mundos. Yo ¿Quién gana? Para mí, Vanaheim. Vanaheim, Sí, total. que era el mundo de los Vanir. Ah, ahí va. Los seres de la naturaleza. De los seres de la Para naturaleza. mí, ellos tenían más poder. ¿Por qué decís vos que tenían más poder ellos? Porque ellos manipulaban la naturaleza, ellos estuvieron siempre, o sea, son seres primordiales. Y cuando estuvo la guerra entre los Aesir y los Vanir, tuvieron que llegar a un acuerdo porque, o sea, iba a ser una guerra interminable. Claro, no convenía que haya una guerra. Entonces, pero ¿qué pasa? Ellos son pacifistas, por decirlo de una forma, no son guerreros.
Qué loco, pensé que ibas a decir Asgard. Yo pensé que ibas a decir Asgard. Pero vos decís que los Vanir son más Yo creo que fuertes sí. y más poderosos que. Yo creo que sí. Yo te totalmente. tiro otra así como para A ver, para- discutir. Para mí es Svartalfheim, el reino de los enanos. También Porque puede ser. muchos de los dioses de Asgard, Sí. todos los elementos que tienen son gracias a los enanos. Los enanos Porque los forjaban los enanos. forjaban armas, forjaban elementos, forjaron la cadena que ataba a Fenrir, forjaban el martillo de Thor, el cinturón de Thor, los guantes de Thor, la lanza de Odín, el anillo de Odín, el collar de Freya, o sea, Pero también como que cada mundo tiene su punto fuerte. obviamente, Sí, obviamente sí, cada los, uno- los dioses de Asgard claramente no son ninguno pelele. No, obvio. Pero bueno, también una cuestión de cantidad, de tamaño, de armamento, de capacidades. Pero bueno, yo creo que el reino de los enanos es fuerte también. Creo que podría. Y si hablamos de más hostilidad, Y yo creo que. porque ya dijimos. Es Svartalfheim. El mundo de Gosmej. No, perdón, Muspelheim. Un reino de fuego. El reino de fuego. Claro, que dijiste que Estaba querían. el gigante sur. Que El querían gigante hacer. sur, cuando pasó el Ragnarok, terminó con todo. Claro. O sea, Como muy agresivo, muy agresivo. Sabine quemó todo. Destruyó todo. Destruyó Midgard, destruyó Asgard, destruyó todo. Y si pudiéramos unir esta idea de los 9 mundos de vuelta en un simbolismo que yo creo que también viene por esta idea del equilibrio, ¿no? Porque Sí. como dijeron recién, había un reino de fuego, un reino de hielo, el reino de los gigantes, el reino de los enanos. Como que No, siempre... no, de los elfos de la luz, de los elfos oscuros, del hielo, Claro. del fuego, de Asgard, de los dioses que representaban Odín la sabiduría y así, y después de Vanaheim que representan la fuerza de la naturaleza. Claro, total equilibrio. Como para mí es eso, el reino de la oscuridad y la niebla, y Helheim, que representan el vagar de las armas, pero no hay nada, es desértico. Claro. Como que para mí sí es una cuestión de equilibrio. El 9 también es un número que para los nórdicos y para la mitología nórdica es muy importante. También buscando eso, ¿no? La cantidad, porque eso me podrías preguntar por qué son 9 y no 10. Porque quisieron darle 9. Claro. Tranquilamente podemos pensar que podían haber sido 10 y algunos medio Totalmente. relegados. O eran 8. Y algunos le dieron un poco más de onda porque. O sea, Claro. puede ser. Pero yo creo que sí, todo esto va más por el lado del equilibrio. Y bajando por el Yggdrasil, que nos imaginamos este árbol, este fresno, Sí. están los 9 mundos, y bajando, que ya lo nombraron, los dos, que hablamos un poquito, de los pozos. Sí. Detalle, hay un pozo que no está por debajo. Hay un pozo que está debajo de Asgard. Ah, mirá, bueno, ahí Está tenemos. Asgard, así como los nombramos, en el orden que los nombramos, los 9 reinos. Sí, Los 3 primeros son de la parte superior del árbol. sí, Midgard junto con Jotunheim y Muspelheim están en el medio. Midgard claramente, como El que lo centro. habíamos nombrado, es el centro, el medio. Y después están los reinos de las profundidades o de las raíces del Yggdrasil. Y uno de los pozos, el pozo de Urd, sí. está por debajo de Asgard, pero no en las raíces. O sea, ¿cuántos pozos son en total? 3. 3 pozos. ¿Y qué roles cumple, o qué función cumple los pozos? ¿De qué estamos hablando cuando decimos pozos? Son pozos de agua, Sí, por decir, para imaginarnos un poco. En el pozo de Urd viven las Nornas. Las Nornas son 3 personajes en la mitología que, al igual que los Vanir, no nacieron del gigante. O sea, siempre estuvieron. Claro. O sea, son esos personajes que están, pero no sabemos de dónde. ¿de dónde salieron? Claro. Y son las encargadas de mantener al árbol. Y no solo eso, sino también que son las encargadas de tejer el destino de los dioses y de todos nosotros. Claro, es un poder muchísimo más superior que los dioses. Claro, ellas tejen el manto, son el manto del destino. O sea, ellas son las que cruzan los hilos. O sea, vos cuando decís, uy,
¿cómo será? ¿Por qué al final los conocí a ellos? Es porque estaba tejido. Claro, que un poco las ideas Claro. de los vikingos era esto, como que el destino ya estaba escrito o tejido y que no iban a poder hacer absolutamente nada para cambiarlo. Claro, para los vikingos, o sea, si había una batalla, aunque te escondas abajo una piedra, si tenés que morir, te ibas a morir, y si no, no. Eso creo que es una de las ideas que más me llamó la atención cuando empecé a adentrarme en el mundo nórdico y los vikingos, el pensamiento que hacía que fueran para adelante, que era, yo no voy a poder hacer nada para cambiar si me tengo que morir hoy, me tengo que morir mañana, me tengo que morir, lo tengo que dar todo como si fuera el último día, porque no sé cuándo va a pasar, y si tiene que pasar, lo va a pasar hoy. Que eso también, de vuelta, volviendo a algo que quizás los que no sepan tanto lo pueden ver en vikingos, que por ejemplo cuando se enfrentaban a otras culturas se asombraban de cómo iban al frente y no tenían miedo, que se llama mucho la atención esto, que todo el tiempo dicen, no tienen miedo, van al frente, están locos. Sí, vivían el día a día porque no sabía si... Pero esto vivían el 100% porque decían, nuestro destino está escrito, y si yo me tengo que morir, no sé, cayéndome en una escalera, me voy a morir cayéndome en una escalera, y si me tengo que morir en guerra, me muero en guerra. Tal cual. Creo que eso es algo que me encanta de que eso es re aplicable a la vida de todos. Sí, totalmente. Esto de vivir todos los días como el último. Sí, no solo eso, sino, o sea, los vikingos también tenían la creencia, o sea, ellos no creían en la culpa. La culpa es algo que se implantó mucho más adelante en otras culturas. Sí. Como decirlo así, quedamos políticamente correctos, como para dominar a la gente. Ellos no tenían, ellos se hacían responsables, ellos diferenciaban el bien y el mal. Ellos sabían que si hacían algo, se iban a tener las consecuencias. Claro. Si hacían bien, claro, estamos hablando de algo malo en el sentido, ¿no? De si yo te mato porque pintó, y bueno, sabemos que no es una guerra. En la guerra, matar al otro no es que esté mal, es una guerra. Exactamente. Obviamente, si yo le robo a alguien porque necesito comer, capaz que de ahí donde la ética y la moralidad tenía un hilo muy fino que hoy hoy quizás lo juzgamos de otra manera. Claro. Y quizás llevándolo más al mundo, porque esto estamos hablando obviamente de años, millones de años antes, llevándolo quizás más al mundo más civilizado, más actual. El tema de la culpa, ¿cómo lo podríamos ver? Decir, quizás en cosas que pueden suceder, quizás un pensamiento o algo humano que te puede suceder, quizás en otras culturas se ve como esto está mal y te hace sentirte mal porque pensaste tal cosa, y quizás en este lado de la cultura sos humano, te puede pasar que pensaste esto pero no actuaste mal, por ejemplo. Claro. Como llevándolo más porque estamos hablando de guerras, y quizás llevándolo más al día a día, cometer un error, por ejemplo, sin intención, quizás si no sentís la culpa de no. Es que antes, o sea, cometí un error. Cometí un error. Hoy cometés un error y sentís culpa. Claro. Claro, también, a ver, dentro de la cultura y yendo al plano no mitológico, digamos, a la realidad, era una sociedad que tenía leyes. Entonces, que tenía una moralidad y una ética. Entonces, si vos cometías un delito o ibas en contra de esas leyes, te juzgaban, pero vos aceptabas, porque era tu destino. Vos sabías te mandaste, vos aceptás el castigo. Sabías que habías cometido algo malo O sea, estabas muy al tanto de tus acciones y te hacías responsable de esto que dice el vikingo. Te hacías responsable de tus acciones. Claro. Y si la pena es la muerte, te hacías responsable de que te la comés, o sea. La enfrentaban porque sabían que se le habían mandado y dijeron, bueno, tengo la culpa. Bueno, y siguiendo hablando dijimos que estaban las Nornas, que tejían el destino. El manto del destino. Pero tejían hasta el destino de los dioses, dijiste recién. Totalmente. Y después los otros dos, que eso sí están en las raíces. Sí, está el pozo de Mimir. Sí. Donde habita Mimir, que era el pozo de la sabiduría, que es donde fue Odín y entregó su ojo para poder acceder a esa sabiduría. A cambio de la sabiduría, Mimir le dijo, bueno, pero tenés que darme tu ojo. Y mismo se arrancó el ojo. El sacrificio para obtener la sabiduría, ¿no? Así como hizo también cuando quiso obtener el poder de las runas.
¿no? El sacrificio de colgarse del Yggdrasil y clavarse la lanza en el costado y estar 9 días y 9 noches colgado. Pero digo, el 9 es Claro, sumamente recurrente en la cultura. en un montón de cosas, sí, hasta en el simbolismo, ¿no? ¿Y el otro pozo? El pozo de Urgelmir. En ese pozo está el Nidhogg. Están los hijos de Nidhogg, el dragón que... Y bueno, y de ahí salen varios ríos. Ah, estaban los hijos del dragón que estaba queriendo comer, que quiere comer las raíces, dijimos. Exactamente. Tuvo hijos y bueno, y aparte, o sea, tienen una representación del oscuro, de lo que hay en los inframundos. Claro, están por debajo de Niflheim. O sea, de ese más reino profundo de las todavía. tinieblas. Las tinieblas. Está por debajo de eso, ¿no? Entonces también es una representación de este lugar frío, oscuro, donde no hay nada, no llega la luz. Entonces ahí donde está el dragón, los hijos, que son serpientes, gusanos. Y ahí también es como una fuente más que un pozo, porque de ahí salen los ríos, ¿no? De los ríos del Yggdrasil que van pasando por los 9 reinos. Claro. Bien. Última pregunta que les quiero hacer. Hablando de los 3 pozos, ¿cuál podrían decir ustedes que les parece más valioso en todo esto del Yggdrasil? ¿Cuál sería indispensable? Y yo creo que para el Yggdrasil y el pozo de Ur, donde están las normas. Porque si no estaría ese pozo, no se regaría el Yggdrasil. Y ahí, bueno. Y el destino estaría... No, las normas creo que seguirían su trabajo en otro lado. Se mudaría. Claro. Después, o sea, también importante el pozo de Mimir. Y ahí tiene toda la Representa la sabiduría y el sabiduría. conocimiento del mundo, ¿no? Entonces creo que también es... Y las Nornas son así como seres, que se los pensaba como... Sí, se representan como tres mujeres. Sí. Está Ur, que es una persona anciana que representa al pasado. Verdandi, que es una mujer de unos 30 años, más o menos, para que tengan una idea. Más o menos, Sí, se aproximado. imaginen. O sea, que representa el presente. Y Skull, que es una adolescente que representa el futuro. Ah, mira, es como que cada una presenta un momento de Claro. la historia, digamos, el pasado. Claro, por presente eso y ellas futuro. saben, por eso ellas tejen el manto, porque conocen tu pasado, tu presente y tu futuro. Si querés un ejemplo así de representación también, por ejemplo, lo podés ejemplificar con las moiras griegas, Claro. que eran prácticamente lo mismo, eran 3 Mm. mujeres, que ellas cortaban los hilos, que si vieron Hércules de Disney se nota mucho que son las 3 que compartían un solo ojo, que veían todo, que veían el pasado, el presente y el futuro, y cada persona representaba un hilo y ellas cortaban ese hilo cuando llegaba la hora de la muerte, ¿no? Como que... Y no son las únicas 3 normas. O sea, hay más en la mitología. Pero bueno, las 3 que tienen más injerencia Claro. en lo que es la mitología son estas. Pero hay más. ¿No? Y recién nombraron que todavía no puedo encajar en qué mundo estarían las Valquirias. Las valquirias ¿En qué estarían mundo? en Asgard. Ah, en el mundo de los dioses. Sí, están a cargo de ¿cómo se llama? de Freya. De Freya, perdón. Claro, vos pensás que las valquirias son guerreras, Sí. o sea, son diosas guerreras al servicio de Odín, que lo que hacen es buscar las almas de los guerreros que mueren en batalla para llevarlos a Valhalla. Son lideradas por Freya, que también es una valquiria. Exactamente. Claro, Igual pues que Skuld, una de las normas, que también es una valquiria. Claro, por eso también se decía esto de cuando no se estaban por morir en guerra, te van a venir a buscar las Valquirias. Claro, ahí le estoy encontrando el sentido de. Claro. Eran como las encargadas de llevar tu cuerpo o tu Claro. alma en realidad a lo Valhalla, digamos. Exactamente. Bien. Así como para cerrar también, quizás estaría bueno hacer una similitud, me gustaría hacer una similitud con lo que es nuestro clan, ¿no? Esto de que esté en equilibrio, de que esté siempre en crecimiento, es algo que ya mencionamos antes, y que siempre hay lugar para la interpretación de cada uno, ¿no? Como dijimos hace un rato, que tanto los 9 reinos como las 9 virtudes, que cada uno tiene su
su interpretación, también está abierto el clan a eso, ¿no? A seguir creciendo, a que cada uno pueda tener su propia interpretación. No se hace una bajada de línea, sino una apertura de estos temas. Sí, que ¿no? son historias que se ponen sobre la mesa y... Exactamente, que cada uno lo podemos interpretar y está bueno de esta, ¿no? Poder abrir la charla a que haya una diversificación de opiniones, ¿no? Y de interpretaciones. Y eso es para mí súper nutritivo a la hora de... Sí, también por ahí también relacionarlo como que esto que hablábamos, por ejemplo, de los 9 mundos están ramificados y están unidos por el Yggdrasil, y quizás también podemos traspolarlo al clan de que cada integrante forma parte de una misma ramificación, pero cada uno tiene un rol importante y algo en que destacarse. Y es diferente. Y diferente, claro. Como te digo, nosotros mismos tres somos diferentes, pensamos diferente, y cada uno tiene su punto fuerte, su punto débil, Claro, su punto no tan bueno, pero la idea es eso, trabajar en equipo, como habíamos dicho, totalmente. para lograr un objetivo. Así que bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? Como dijimos en el anterior episodio. Bueno, nos pueden encontrar como Clan Asatru Patagonia en TikTok, Instagram, YouTube. Ya está subido el primer episodio del podcast. Así que esperemos que nos sigan escuchando. Sí, les quería agradecer a todos por seguirnos y bueno, esperamos las preguntas Total. que nos quieran hacer para poder ir desasnando un poco lo que es el tema de la mitología, ¿no? De Ir lo que profundizando. Y dejamos ahí en comentario una pregunta para que nos contesten. Así que esperemos tener respuesta. Y bueno, ojalá se sumen con preguntas, con sugerencias que siempre vienen bien y aportan muchísimo a todo. Bien. Nos despedimos con un brindis. Nos despedimos con un brindis. Skol. Skol. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.